Un saludo. Continuando con el desarrollo de la actividad sobre la crisis, entonces voy a hablar sobre los tipos de crisis. Para repasar un poco, las crisis, eh, por definición, son fallos de gran escala, es decir, que superan solamente las condiciones de la propia empresa y se desarrollan en todo el ambiente donde está la organización. Pero las compañías son las que entran en crisis. Primero, porque tienen desconocimiento del tiempo y de la cuantía de la crisis. Uno no puede definir cuándo comienza una crisis y cuándo se acaba, ni puede saber cuánto tiempo y cuánto le va a costar a la compañía salir de esa crisis. Entonces, cada día que uno espera al tomar una decisión, no sabe si la decisión que está tomando es correcta o es incorrecta. Normalmente las crisis se califican posteriormente a que ha pasado el proceso de la crisis y es muy difícil uno tratar de calificar si las decisiones que se tomaron eran las correctas porque normalmente en tiempos de crisis las decisiones son casi que únicas, son de tomarla o no tomarla porque de eso depende la supervivencia de la empresa, porque se toman en tiempos, en condiciones de urgencia. Entonces, una, una crisis puede ocurrir dependiendo, digamos, hay una clasificación de Mitrov, Paushan y Shiraska que dice que depende del área que afecte y depende de el origen. Pueden haber cuatro tipos, hay un cuadrante de cuatro tipos de posibilidades. Que sea de origen técnico, interno, por ejemplo, cuando hay una falla en los productos que se están teniendo, cuando hay un problema en los sistemas, cuando hay un problema económico propio de la organización, son cosas que tienen origen interno. También de origen interno, pero que tengan que ver con lo social y con lo organizacional, por ejemplo, una ruptura organizativa, es decir, se separan los socios, hay una mala comunicación, hay peleas internas, hay un sabotaje por parte de los trabajadores, o hay, por ejemplo, espionaje industrial. Este tipo de cosas tienen que ver con la parte organizacional interna. Si el origen es externo y es técnico, pueden ser, por ejemplo, desastres ecológicos, desastres naturales, problemas gubernamentales, la caída de un gobierno, etcétera. Y externo a la organización, pero que tiene que ver con la parte humana y social, como por ejemplo el terrorismo. Entonces, esta clasificación de origen y de área afectada nos lleva a las familias de crisis que pueden existir y las han clasificado como ataques económicos externos, megadaños, psicopatología, ataques informativos externos, averías, factores ocupacionales, imagen corporativa y recursos humanos. Aquellos que están en el cuadrante superior son los que tienen que ver con el origen técnico y económico, en la parte inferior, humano y social, y dependiendo de la gravedad o la severidad del impacto, de impacto normal a impacto severo. Entonces, para hacer un poco más didáctica esta explicación, he planteado los siguientes casos. Por ejemplo, si es de origen técnico y económico, por ejemplo, un ataque económico externo como la guerra de precios del cemento en Colombia. En 1998, las empresas cementeras se pusieron de acuerdo, las grandes empresas, para sacar a las pequeñas empresas y disminuyeron los precios, bajaron los precios hasta un 50%. ¿Esto qué generó? Que las empresas más pequeñas se vieran en grandes dificultades, en crisis, muchas se tuvieron que vender como las firmas que tenían ellos en el mercado, posicionadas por mucho tiempo, pero que no pudieron soportar una presión tan grande para vender. Entonces, ese tipo de empresas quedaron en crisis en el 98. Megadaños como el huracán Katrina en el 2005, que impactó el sur de los Estados Unidos y que no solamente afectó a Estados Unidos, sino a todos los países que tenían que ver con el sur de los Estados Unidos, con estos estados,
bien como proveedores o bien como clientes. Psicopatológicos como el atentado de las Torres Gemelas del 2001, que sus fines son creencias de los que cometieron este atentado, pero que cambió al mundo. Esta crisis económica y en todos los sentidos generó cambios muy profundos y cambió las reglas de juego en casi todos los mercados. Factores ocupacionales como por ejemplo la explotación de trabajadores por la empresa Nike, que en 1997 le tocó a la compañía, después de haber tratado de manejar la situación, negando todo el tiempo que existían daños a las condiciones laborales de los trabajadores que tenían ellos en Indonesia principalmente. Tuvieron que terminar aceptando que efectivamente existía violación de las normas mínimas laborales y trataron de resarcir esta imagen. Sin embargo, el impacto sobre la marca fue muy grande y todavía hay mucha gente que recuerda el escándalo y que, no, y que dejó de ser cliente de Nike por efecto de esta situación y de lo que cómo se manejó esa crisis. El ataque informático externo, por ejemplo Wikileaks, que en el 2010 se convirtió en uno de los mayores escándalos porque empezó a revelar información privada de los estados y de Estados Unidos sobre los conflictos que tenían en Oriente Medio y sobre los orígenes que los documentos que tenían por conductas poco éticas de parte de los gobiernos. Esto ha venido saliendo muchos documentos que han convertido en procesos de crisis política para los estados y que todas esas organizaciones que tenían que verlas con la situación de la seguridad, por ejemplo, en un negocio que es grandísimo en los Estados Unidos, también tuvieron que se vieron afectados por ese tipo de crisis. Las averías de técnicas, digamos, de un producto, como el caso de Ford Firestone, en el que Ford tenía un acuerdo para que todas las llantas que salían de Ford y de una nueva versión que salía en ese momento, que era la Ford Explorer, se compraban solamente llantas Firestone y salieran solamente con llantas Firestone. Por exceder la demanda, Firestone tenía que bajar los niveles de calidad y al bajar demasiado los rangos de calidad empezaron a ocurrir accidentes eh, en esas camionetas Explorer. A Ford le tocó terminar pagando indemnizaciones porque cuando se llevaron al tribunal estos accidentes, se determinó que el origen había sido por la calidad de las llantas y que pues al comprar Ford, Ford era solidario con la calidad que Firestone estaba entregando. Conclusión, un desastre total para Ford y el cierre de las plantas de fabricación de Firestone. Imagen corporativa, como el caso de Volkswagen, en el que en el 2015 Volkswagen estaba falsificando los registros de emisión de gases de los equipos nuevos para que quedaran dentro de la norma, y este caso de ética, sobre todo en el 2015, donde ya para todo el mercado europeo era tan importante el cumplimiento de las normas ambientales, pues llevó a que Volkswagen perdiera muchísimo en su imagen. Y los recursos humanos, como el caso de Odebrecht en el 2017, cuando por problemas de corrupción, es decir, de origen en el recurso humano de la organización de Odebrecht, empezaron a hacer sobornos con los estados para tratar de ganar los contratos en las licitaciones estatales de los países donde estaba operando Odebrecht. Todo ese tipo de crisis, todas estas crisis, para poderlas interpretar de una mejor manera, entonces lo que propone Mitrov es que si uno clasifica esas, es más fácil interpretar, si clasifica cada una de las crisis, es más fácil interpretar cómo se tomaron las decisiones y aprender de esos casos para apropiar esta información y aplicarla dentro de las organizaciones y administrar, hacer una gestión de crisis a partir del aprendizaje de los casos reales. Muchas gracias, muy amables.